Muy contentos, por supuesto, bueno, con los dos programas anteriores, Javier Pérez, ¿no? Estamos contentos de los resultados que hemos tenido, pero vamos a partir con un tema muy importante, que es mandarle cariño a la gente que lo ha pasado mal por el tema de los temporales, ¿no es cierto, Javier? Sobre todo en el sur de Chile y en la cuarta región. Sí, bueno, Conita, muy buenos días, muy buenas noches. Ya la verdad es que estamos muy contentos. Tercer programa, como bien lo decía la Connie. Hoy día con dos tremendos invitados. Y obviamente también, de una u otra forma, dedicar este programa para quienes lo están pasando mal, especialmente en la región de Coquimbo, en la región de Atacama. Gente que ha sufrido muchísimo. Sí. A esas 5 familias que perdieron seres queridos también. Este programa va para ellos, para carabineros, para el ejército, que están haciendo un tremendo trabajo también en todas las labores que tienen que ver con rescate, todo lo que tiene que ver con orden público, así que un gran abrazo para ellos, para todos quienes lo han pasado mal. Fuerzas Armadas también, Javier, perdona que te interrumpa. No dije, ¿le dijiste? Ejército sí, pero Fuerzas Armadas en general no, sí, está bien. Perfecto. Está perfecto, Seguimos. Está muy bien. Sí, oye, y también, bueno, agradecer por supuesto a nuestro media partner. Usted este programa lo puede ver por la Metro TV y por Teox Televisión, y también oírlo por la Metro Radio 95.9 acá en Santiago. Así que muchas gracias siempre por eso. Y presentamos al invitado de hoy, nuestro primer invitado, sociólogo, reconocido columnista, doctor en filosofía, analista político destacadísimo de nuestro país. Muy bienvenido, muy buenas noches y gracias por venir a este programa. Max Colodro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ustedes, Javier, Connie, por la invitación. Gracias, Max, por estar acá. Oye, entrémosle a las chicas, rápido. Mega reforma, mañana entra en sala, después de los cambios que vienen desde el Senado. Hay harta expectativa por qué es lo que va a pasar, especialmente por los votos del PDG. Max, ¿crees que el hecho de que el gobierno haya impulsado esta mega reforma, más allá de buscar un acuerdo amplio, que finalmente no se terminó dando, ¿no?, por lo que pasó con el PPD y algunos otros senadores, ¿crees que es un buen impulso, que le va a dar un buen punto político al gobierno a la medida que se apruebe? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente el gobierno se va a notar un triunfo político importante. Es una reforma muy ambiciosa desde el punto de vista de sus objetivos, una reforma amplia que toca muchos aspectos. Es probablemente la columna vertebral de lo que el gobierno pretende hacer durante este periodo, es decir, durante estos 4 años de gestión. Y creo que inaugurar el gobierno a 3 meses con el logro, la aprobación de esta reforma va a ser sin duda un punto importante para lo que viene, y sobre todo pensando en que los logros, los resultados de esta reforma no van a ser inmediatos, no se van a sentir al menos en el bolsillo de manera inmediata. Yo creo que en eso el gobierno de alguna manera apostó también al hecho de que el ciclo electoral lo favorece en ese sentido. Claro. Es decir, la primera elección que este gobierno va a enfrentar es en octubre del 2028, la elección municipal y de gobernadores. El gobierno tiene, por lo tanto, un tiempo, un espacio para que esta mega reforma aprobada empiece a dar resultados. Empiecen a haber frutos un poco, ¿no? Pero pongámonos en otro escenario. ¿Qué pasa si no se ratifican los cambios en el Senado mañana? ¿Cuánto más se puede resistir una negociación permanente con el Partido de la Gente, que ha sido clave en estas negociaciones? Yo, por lo que entiendo, la negociación con el Partido de la Gente ya está terminada. Está cerrada. Es decir, las cosas que el Partido de la Gente pidió en esta negociación ya fueron acogidas, ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Lo más probable es que mañana sea ratificado lo que se aprobó también en el Senado. No sé si va a haber algún tema que termine en una comisión mixta. Sí. Lo que sí es cierto, aparentemente, es que vamos a terminar en la famosa tercera cámara, lo que la izquierda llamaba hasta antes de esta coyuntura la tercera cámara. Sí, claro. Es decir, vamos a terminar en el Tribunal Constitucional, claro. Y vamos a ver cuál es la defensa que el gobierno hace de su proyecto. Pero yo, que no soy ni abogado ni experto en temas constitucionales, tiendo a pensar, en función de las opiniones que he leído, entre ellas la de Marisol Peña, presidenta del tribunal, que ha dicho que ve muy improbable que los planteamientos de la oposición se acojan, y por lo tanto debiera haber una vía, un camino relativamente expedito para que esta reforma finalmente vea la luz. Max, y en ese mismo sentido, ¿no?
muy brevemente, lo que pasó con el socialismo democrático, especialmente en el Senado, ¿no? Tuvimos la semana pasada acá a Natalia Pergentili, que hizo un análisis bien exhaustivo de lo que ha pasado en el socialismo democrático, ella como protagonista, pero al final esta izquierda que está cayendo en un rol de intrascendencia, ¿no? Que parece que lo único que los une es el estar en contra del gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo ves el rol, especialmente del socialismo democrático de aquí en adelante? El PPD, por ejemplo, se subió ahora a la rebaja del impuesto a los combustibles. ¿Qué rol ves en el socialismo democrático de aquí en más en esta probable intrascendencia en la que ha caído después de este tratamiento de la reforma por parte del gobierno? En rigor no lo veo en ningún rol. El socialismo democrático, para mí, el socialismo democrático... Perdón, me decía Guillermo Ramírez que el problema es que hoy día no hay interlocutores con quienes hablar, me decía. ¿En el socialismo democrático? Tú tienes que hablar con un lote y cada uno como que hay un caudillo que representa un lote en el fondo. Yo sinceramente creo que el socialismo democrático, como lo entendíamos al menos en lo que fueron las primeras décadas de la transición, ese socialismo democrático dejó de existir hace mucho rato en el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando finalmente el movimiento estudiantil y el PC los ponen contra las cuerdas y los partidos que habían sido parte de la concertación se hacen una autocrítica muy flagelante, bien inexplicable en ese momento. Terminan renegando de lo que había sido la trayectoria y lo que habían sido los logros de la transición. Los 30 años ya, los famosos 30 años, claro, ¿no? Sumándose a lo que eran las posiciones del PC y a las posiciones del movimiento estudiantil y a lo que fue el programa de gobierno, los famosos cambios refundacionales del primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, hoy día, la verdad es que a mí nada de esto me sorprende. Yo entiendo que el ministro Quirós hizo algo que hasta ahora resulta un poco inexplicable, que fue intentar bajar el piso de la reforma de impuestos, la tasa, claro, bajar el piso de 23 a 22, pero más allá de eso, que efectivamente le dio al PPD una buena excusa para bajarse de los acuerdos, el socialismo democrático hoy día no tiene ninguna fuerza propia, ninguna capacidad para tomar posiciones distintas, autónomas, independientes de lo que es el PC y de lo que es el Frente Amplio, y además es una cuestión de sobrevivencia electoral. Sí. El PPD en la última elección parlamentaria en la Cámara de Diputados sacó un 4%, la Democracia Cristiana sacó un 4%, el Partido Socialista un 6%, es decir, el Partido Radical desapareció. Es decir, esos partidos no tienen más posibilidades de pensar y de proyectarse a futuro si no es de la mano o sometidos a la hegemonía del PC y del Frente Amplio. ¿Debiese traer entonces esta aprobación de la mega reforma un nuevo aire positivo, entre comillas, al gobierno? Acuérdate, porque cuando salió electo el presidente José Antonio Kast, hasta marzo, económicamente había un contexto que era súper positivo, ¿te acuerdas? Estábamos todos casi que aplaudiendo, y claro, después del tema del estrecho de Hormuz, etcétera, y todos los problemas que tuvimos en términos económicos, la visión de la economía se fue bastante a pique, ¿no? Hoy día con esto deberíamos volver a tener una fuerza, un poquito más de un aire positivo respecto a lo que va a pasar en el país en términos económicos. Entiendo que los resultados no van a ser del corto plazo para el bolsillo de los ciudadanos, pero y que faltan un par de reformas también, pero por lo menos capitales, reforma laboral, algún par de reformas. Claro, pero por lo menos la fuerza, así como el volver a ver las cosas positivas. Yo creo que esta reforma va a ayudar, pero creo que el contexto de lo que estamos viviendo en Chile y afuera es un contexto complicado, objetivamente. La guerra en Medio Oriente se mantiene, se prolonga en el tiempo, no sabemos hasta cuándo. Los combustibles han ido subiendo de nuevo. Este jueves vamos a tener de nuevo un alza de los combustibles menor, pesos, alrededor de 30 pesos, pero ya de nuevo se invierte la tendencia que venía a la baja. Entonces yo creo que el gobierno tiene un escenario complicado. Al gobierno lo pilló de sorpresa y al país lo pilló de sorpresa el que estemos con 5 meses de crecimiento negativo, de decrecimiento de la economía. Exacto. O sea, ese era un escenario que no anticipó nadie, en rigor. Entonces yo creo que el escenario es difícil, el golpe del alza de los combustibles en el bolsillo fue algo muy importante. Yo creo que, como te digo, esta reforma va a ayudar, pero yo creo que el escenario va a seguir siendo un escenario complicado y yo creo que en eso, de nuevo, el escenario electoral ayuda a que el gobierno logre tener una cierta mirada de mediano y de largo plazo para lo que van a ser eventualmente los logros económicos de esta reforma. Bien. A ver, está bien dinámica la conversación, Max, pero quiero llevarte a otro tema, quiero llevarte especialmente al tema de Carabineros, las RUF, el lamentable asesinato del ya suboficial mayor, ¿no? Ascendido de forma póstuma, Marcos Cosme, el golpe de Carabineros en la región de Los Ríos. Uno entiende que aquí hay dos líneas, ¿no? Lo primero son las RUF y que tienen que ver con
probablemente con un ecosistema, ¿no? Que es decir, cómo dotar en el fondo a las Fuerzas Armadas de cierta lógica para el resguardo especialmente de zonas críticas, de lugares críticos. Pero también han habido muchas señales, va a estar en el segundo bloque el diputado Pierre Calesi respecto a los indultos a Carabineros y a las señales políticas que hay que darle a Carabineros, ¿no? Porque uno dice, bueno, más allá de que efectivamente han habido temas de aumento de inversión, se ha mejorado la infraestructura, pareciera ser que los Carabineros hoy día no sienten el respaldo político necesario para actuar. Primero, ¿cómo ves esto? ¿Ves que hay una oportunidad en el gobierno para impulsar alguna reforma en este ámbito? ¿O cómo en el fondo visualiza, especialmente la situación de Carabineros, entendiendo que uno tampoco legisla con lo que va pasando en el día a día, pero al parecer ya hay un sistema que está pidiendo algunos cambios, ¿no? La situación que se está viviendo en materia de seguridad es una situación crítica. Y tampoco va a cambiar y va a resolverse en el corto plazo. El gobierno, yo creo que está haciendo las cosas en general de manera correcta. Fue muy importante el cambio de ministro en seguridad. Yo creo que el cambio se ha notado, el cambio de mano, la autoridad, la convicción, la fuerza con la que se están impulsando algunas iniciativas. Que las RUF no estén aprobadas todavía es algo realmente insólito. Sí, insólito. Pero que responde a una cuestión de fondo. Hay un sector de la sociedad chilena, el mundo de la izquierda y de la centroizquierda, que ve en las Fuerzas Armadas todavía a un órgano represivo, a órganos que funcionan con una lógica más bien represiva. Y esa es la razón por la cual estas leyes no se han aprobado. Acuérdate lo que costó sacar la ley de inteligencia, sí, que recién ahora vio la luz también. Yo creo que este debate y esta controversia respecto de cuánto es el margen, cuál es el espacio que se le debe dar a las Fuerzas Armadas y de orden para poder combatir la delincuencia, va a seguir siendo un tema muy controversial en la sociedad chilena. Creo que hoy día ha habido un cambio en el estado de ánimo de la gente. Hoy día, sí, el tema de seguridad es un tema muy importante, muy sentido. La gente se siente vulnerable, la gente se siente insegura y eso ayuda a que estas cosas puedan seguir avanzando. Pero yo creo que la izquierda no va a modificar su criterio y su posición respecto de estos temas. Perdón, Corina, ¿hay que avanzar en el tema de indultos, sí o no? A mí en general los indultos no me gustan. Ya. Creo que los indultos en general tienen que ser analizados caso a caso. Creo que yo no miro en general bien la política de indultos en general, que se aplique un indulto general. Creo que el presidente en este caso debería ser muy responsable en analizar caso a caso los antecedentes y ver en qué casos eventualmente amerita, corresponde aplicar un indulto y eventualmente en cuál no. Max, hoy día Carabineros es la institución mejor evaluada, tiene un 77% de evaluación positiva en medio de toda esta crisis de seguridad. ¿No sería entonces una buena oportunidad para el gobierno capitalizar esta buena evaluación, ¿no es cierto? Y tratar en el fondo de efectivamente aprobar el tema de las RUF y ver todas las alternativas que tenga, porque además, y es una cosa que es bien cierta, nosotros como ciudadanos vemos todos los días en la noticia, bueno, vimos cómo asesinaron en el fondo al carabinero el día, bueno, que murió ayer domingo, digamos, pero... El atentado fue el pasado día miércoles. Fue el atentado, claro, pero falleció ayer el 18 al 19, bueno, en fin. Lo importante, y eso se suma en otros asesinatos carabineros. Entonces tú dices, además, el poder de fuerza de Carabineros hoy día no es equivalente al poder de la fuerza que tienen los narcotraficantes o los delincuentes en nuestro país. Entonces tú dices, claro, en algún minuto se hablaba, ¿no?, de que había que tener cuidado con el tema de regular el uso de la fuerza, en fin, por la posición, ¿no es cierto?, que tiene Carabineros a la Fuerza Armada respecto de la ciudadanía. Pero hoy día el delincuente común ya no es lo que se veía antes, el narcotraficante tiene un poder de fuego súper fuerte. Entonces, ¿no es una buena oportunidad aprovechar esta buena evaluación de la institución para empezar a mejorar un poco lo que está pasando? Porque al final la gente también dice... Como también uno ve en la tele y ve, tú dices que a los carabineros, ¿cuántos disparos le hicieron el otro día el panda famoso a los carabineros? 37 disparos. Con un carabinero que tiene un revólver con ¿cuántas balas? 6. Entonces, obviamente que la ciudadanía también se pregunta eso. Yo estoy de acuerdo que hay hoy día un cambio de estado de ánimo muy importante en la ciudadanía. Este estado de ánimo no tiene nada que ver con el que teníamos hace 4 o 5 años atrás en el contexto de lo que fue el estallido social, claro, donde un sector importante de la ciudadanía además valió y justificó el uso de la violencia política y forzó a Carabineros y a las Fuerzas Armadas
a un cierto repliegue, a no poder utilizar los instrumentos para poder contener esa violencia política. Claro. Yo creo que hoy día efectivamente estamos en otro momento y el gobierno tiene en eso, yo coincido contigo, tiene una oportunidad, tiene que tratar de aprovechar este momento, pero sinceramente yo creo que en el tema concreto de las RUF es muy difícil que la izquierda radical al menos te dé la pasada en el Congreso para ese proyecto de ley, y siendo eso así, de nuevo volvemos a lo mismo que comentábamos, es muy improbable que el socialismo democrático se desprenda y tome una posición independiente de lo que es la izquierda más dura en un tema tan emblemático como ese. Ahora, Max, cuando hablamos del tema de los indultos, y quiero quizás volver un paso atrás, ¿no? La propuesta del Partido Nacional Libertario tiene que ver con que sea vía proyecto de ley y no darle la discrecionalidad al presidente, ¿no? Sino que se establezcan en el fondo ciertos criterios para indultos en el marco de lo que fue especialmente el estallido, ¿no? Creo que estamos más o menos de acuerdo, por lo menos yo también lo estoy, de que efectivamente a mí tampoco me gusta la discrecionalidad de la figura presidencial, que es casi una figura monárquica, ¿no? Indulta prácticamente un monarca, pero siempre se habla y se dice, bueno, que no hay que aprovechar políticamente los momentos, pero pareciera ser que el gobierno tiene un envión en esto. A mí me ha parecido extraño el tema de la RUF. Creo que tampoco hay tanta voluntad, y lo quiero decir muy responsablemente, de las Fuerzas Armadas, de salir a la calle. Creo que lo único que hacen constantemente es señalar los problemas que tienen. Claro. Pero efectivamente pareciera ser que hay una oportunidad política que el gobierno o la está sopesando muy bien, o efectivamente no tiene todavía una convicción total respecto a qué hacer, ¿no? Yo la sensación que tengo, la impresión que tengo en función de los antecedentes y de las cosas que he leído, es que el gobierno tiene claro lo que estamos comentando. Es decir, tiene claro que la oposición no va a estar en esto. Sí. La oposición en su conjunto, en definitiva, no va a apoyar, no va a dar sus votos para las reglas del uso de la fuerza. Y yo creo que el gobierno, en el tema del indulto, tiene la convicción probablemente de que este debate sobre los indultos, sobre una ley general de indultos como la que propone el Partido Nacional Libertario, eventualmente puede volver a dividir al oficialismo y puede generar de nuevo diferencias de opinión como las generó en el tema de la reforma, de la mega reforma. Claro. Entonces, yo creo que el gobierno en eso está siendo muy cuidadoso para no volver a ponerse en una situación complicada y no abrirse un frente interno si es que no tiene garantizados los votos. Pero pareciera ser que el momentum es este, ¿o no? O sea, más que otro, uno no sabe lo que va a pasar la próxima semana, pero claro. Las circunstancias. Sí, las circunstancias, claro. Yo creo que sí, yo creo que este es un muy buen momento porque ha habido un cambio en la opinión pública que se expresa, entre otras cosas, en lo que tú mencionas. Hay hoy día una buena opinión de Carabineros, una buena opinión de las Fuerzas Armadas, una buena opinión de la PDI. La gente quiere más mano dura, pero yo creo que el gobierno en eso está siendo muy cuidadoso de que al menos en el tema del indulto no se le vaya a abrir un flanco interno que puede complicar al oficialismo en lo que viene hacia adelante. Bueno, vamos a ver qué dice en el segundo bloque Pierre Carlesi al respecto. lo estamos esperando, ya viene en algunos minutos. Oye, voy a cambiar un poquito, bien radicalmente de tema, la verdad. Hay un proyecto que se llama Escucha su Corazón, que es un proyecto también a raíz de la conversación ahí que viene a continuación con Pierre Carlesi y el Partido Nacional Libertario, que plantea, ¿no? Es bien particular, pero el timing en el que se está planteando, el timing político en medio de la discusión de la reforma, en medio de todo este tema que estamos hablando, en el fondo de la violencia, de la seguridad, de la RUF, etcétera, pareciera no ser el más correcto. Y pareciera ser que mete más pelos en la sopa, digamos, del gobierno que a facilitar el tema. Porque por lo demás, el gobierno a través de la ministra Marín, ¿no es cierto?, que la ministra de la Mujer, siempre ha tratado de cerrar el debate de las tres causales y zanjarlo, ya no hablar de este tema. Entonces, lo pone en una situación un poco compleja el gobierno. Sin duda, lo pone en una situación compleja, reinstala un debate que a mi juicio es un debate que la sociedad chilena ya tiene resuelto. Yo en eso me quedo con la opinión del actual presidente de la República. El presidente dijo que el país aprobó una ley de tres causales, más allá de la opinión que cada uno haya tenido de ese proyecto de ley, es una ley que está vigente, y la decisión que tomó el presidente de la República en la campaña, mientras era candidato, era y fue no reabrir una discusión sobre este tema. No tengo muy claro en qué consiste el proyecto, el detalle del proyecto sobre Escucha tu Corazón. Su corazón, sí. Pero
La verdad, a mí me cuesta entender que primero se obliga a una mujer a escuchar algo que no quiere. Ujú. Yo podría entender que un médico pueda preguntarle a la mujer si tiene algún interés en escuchar. Sí, claro. Y si eso es así, eso no necesita ley. Exacto. No se necesita No, una ley exacto. para que el médico le pueda preguntar a una mujer en medio de una ecografía si quiere escuchar los latidos de su bebé o no. Obligarla a escuchar me parece complicado. Y, sobre todo, obligar al médico a no poder seguir con el procedimiento, que es lo que entiendo que plantea el Exactamente. proyecto, Eso plantea. me parece más Sí. complicado todavía. Sí, efectivamente. Entonces, y sobre todo es dentro de las 3 causales que tiene la ley de aborto. O sea, además está ya, es yo algo que ya está regulado. sinceramente creo que este proyecto no va hoy día en la línea de las urgencias, de las emergencias que el país tiene en el ámbito de seguridad, en el ámbito económico, en el ámbito de las catástrofes ambientales que estamos viviendo hoy día. Sinceramente creo que es un proyecto un poco inoficioso, por decirlo de alguna manera. Max, o sea, lo que hay detrás probablemente de este proyecto, ¿no? Es algún nivel de hegemonía al interior de las derechas, ¿no? Pareciera ser que efectivamente hay en el fondo una importancia o una realidad de posicionamiento, ¿no? Por un lado el Partido Republicano, que es partido de gobierno, que tiene un rol siendo partido de gobierno, el Partido Nacional Libertario, que uno entiende que está dentro del mismo de una misma idea matriz, ¿no? Pero que no es parte del gobierno. Y uno dice cómo en el fondo, y te leí un par de columnas y algún par de opiniones respecto a esta capacidad que no ha tenido la derecha probablemente de ponerse de acuerdo en algunos temas, ¿no? ¿Cómo ves en el fondo, primero, porque probablemente la ley de reconstrucción sí hubo un acuerdo, normalmente los primeros años de los gobiernos en general, los cercanos están más o menos de acuerdo, al año y medio, a los 2 años, cuando ya se acerca la primera elección, empiezan como todo a tomar caminos distintos, ¿no? O por lo menos a tomar matices. Aquí se han visto matices antes. ¿Cómo ves en el fondo al oficialismo en ese sentido? Yo creo que el gobierno tiene un gran desafío, una gran oportunidad, y una de mis preocupaciones al día de hoy es sentir que el gobierno no sé si tiene clara esa oportunidad y ese desafío. Yo creo que sinceramente, a partir de lo que fue el estallido social y sobre todo de lo que fue el primer proceso constituyente, en Chile se generó una nueva transversalidad, se habla de un nuevo clivaje, no sé si es el concepto más adecuado, pero se lo ha usado ese concepto, la idea del nuevo clivaje. Pero lo que sí es cierto es que el Chile que se fue constituyendo a partir del estallido y sobre todo del plebiscito del rechazo, donde triunfa el rechazo, es un Chile donde tú tienes hoy día alrededor de un 60% del país que tiene acuerdos y visiones comunes en cosas fundamentales, más allá de todas las diferencias. Y yo creo que el gobierno tiene en ese sentido, y el oficialismo tiene en ese sentido, la oportunidad de tratar de generar una mayoría social, una mayoría cultural, una mayoría política que pueda trascender a este gobierno. Perfecto. Me refiero a los sectores que van desde nacional libertarios hasta, que es algo inédito y que me parece que ha sido una de las claves del nuevo momento y del nuevo ciclo político que está viviendo la sociedad chilena, un sector de la centroizquierda que finalmente cruza el Rubicón, rechaza lo que significa el estallido social, vota rechazo también en el primer proceso constituyente. Entonces, creo que hoy día, y además es un 60% muy consistente. Sí. Es el 62% que votó por el rechazo, Claro. es el 60% que estuvo desaprobando a Boric 3 años, ininterrumpidamente. Y es el 58% que termina votando por José Antonio Kast en segunda vuelta. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad y me parecería realmente complicado, lamentable para la sociedad chilena y para su futuro que el gobierno no supiera aprovechar esa oportunidad. Bueno, un poquito lo que están diciendo hoy día las encuestas, ¿no? El presidente aumentó algunos puntos en las últimas encuestas. La verdad es que ¿cómo lograr sostener esto? Porque además tiene que ver también con un contexto de una, entre comillas, según lo que hemos visto también a través de las encuestas y algunos comentarios, una buena participación, una buena evaluación que tiene la ciudadanía respecto de cómo se anticipó de alguna forma u otra, cómo respondió el gobierno en esta catástrofe, en esta temporal. ¿Cuánto puede lograr que eso se mantenga? ¿Cuánto poder aprovechar este momento positivo en el fondo también para poder dar vuelta un poquito? Yo creo que el gobierno tiene que hacer las cosas por convicción, en función de sus capacidades, y la verdad no preocuparse mucho de las encuestas. ¿Por qué? Porque hoy día en el mundo en general los niveles de desaprobación a los gobiernos de izquierda, de derecha, de centro es muy alto.
Hoy día tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, No. el tema de las relaciones sociales, de las redes sociales, ¿verdad? sí. De la tecnología, de la participación digital, por decirlo de alguna manera, hace que la gente tenga hoy día opiniones mucho más duras, intransigentes, con menos paciencia. Y en general, si tú miras los gobiernos que tienen niveles de aprobación sobre el 50% en el mundo, hoy día son muy pocos. Muy pocos, Muy sí. pocos. Entonces, yo que el gobierno aprovecharía esto que comentábamos antes, el tener un ciclo electoral todavía lejos en el horizonte, hacer las cosas que hay que hacer. Por tanto, yo en ese sentido, por ejemplo, valoré que el gobierno no subsidiara el alza de los combustibles a los autos particulares. Me pareció que lo que el gobierno hizo fue algo valiente. Este país no tiene recursos para estarle subsidiando la benzina a los autos particulares. Exacto. El gobierno hizo lo que correspondía hacer, que era subsidiar el transporte público. Para la gente que no pudiera usar el auto, pudiera tener al menos un transporte público con el pasaje subsidiado. Claro. Y pagó los costos electorales. Pagó, Sí, pues políticamente tuvo un costo alto. De aprobación, el gobierno perdió 1/3 de su respaldo en 24 horas. Sí. Y no lo ha recuperado. Entonces yo creo que el gobierno... Y está difícil que lo recupere, No, porque está difícil. porque hay gente que le importa, porque hay gente muy higiénica respecto a la economía. ¿Cómo anda mi bolsillo? Si está bien o mi bolsillo está mal. Exacto. Y ese es su punto de análisis nomás. Absolutamente. Y eso es una realidad y que el gobierno tiene que tener claro. Y por lo tanto, yo prefiero que el gobierno esté haciendo las cosas en función de que la economía se fortalezca y se enriele, que vuelva a valorarse y a priorizarse la inversión en función de lo que el gobierno está haciendo, y que si los resultados demoran, bueno, tendrán que demorar. Pero el gobierno tiene también una responsabilidad de volver a los equilibrios fiscales, a la responsabilidad fiscal, de achicar al Estado. Entonces yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto en esa área, aunque los resultados no se noten. Y yo sinceramente, como te digo, si yo estuviera en el gobierno, no estaría mirando las encuestas. Creo que afortunadamente no hay elecciones hasta finales del 2028 y por lo tanto el gobierno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer en función de los diagnósticos. Y además el gobierno anterior nos dejó una lección muy importante. Un gobierno puede funcionar perfectamente bien 3 años con un 30% de aprobación. Claro, así es. Max, muchísimas gracias, nos pasó volando el tiempo. Sí, de verdad que que quedamos con gusto a poco, pero Encantado. pero agradecerte que hayas venido a Ciudadano País. Obviamente te vamos a dejar invitado para que puedas volver a venir, así Encantado. que muchísimas gracias. Muchas gracias a Max ustedes por la Colodro, sociólogo, doctor en filosofía, académico, analista político, que estés muy bien, Max. Nosotros nos vamos a la pausa y en el segundo bloque viene el diputado del Partido Nacional Libertario, Pierre Carlesi. Un fuerte aplauso para Max entonces. Gracias, Max, por venir. Oye, les recordamos que estamos transmitiendo a través de la Metro FM, la 95.9. Estamos también a través de la Metro TV, nuestro canal de YouTube. Estamos por TVX y estamos en www.lametrofm.cl y en el canal 194 de Zapping también para que nos vean y nos escuchen. Volvamos y volvemos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Ciudadano País con un tremendo invitado. Agradecer, por supuesto, al Bar Don Clan, el mejor piano bar de Santiago, aquí en el restaurante Don Carlos. Agradecer también a la Metro TV, a TVX Televisión y Radio La Metro por esta tercera edición de Ciudadano País. Constanza Telles. Cierto, Javier Pérez, estamos de regreso ya en este segundo bloque de Ciudadano País. Vamos de nuevo con el aplauso para entrar en calor, porque hoy día hace un día con frío. Sí, es frío, helado. La Sí. lluvia. Sí, tenemos público igual aquí potente. Como abrazo de suegra, diría. Como candado de potrero, algo así. Heladísimo, vamos. Oye, estamos con nuestro invitado de este segundo bloque, el diputado Pierre Carlesi, diputado por el distrito 8 de la región metropolitana. Esto es Colina, Lampa, Tiltil, Maipú, entre otras comunas. Estación Central, que son un montón, El distrito más grande del país, de hecho. Sí, un montón. Sí. Así es. Militante del Partido Nacional Libertario. Tengo hasta la fecha de nacimiento, pero no la voy a decir. A menos que usted me lo permita. Dígalo nomás. 20 de febrero del 77, Viña del Mar, Viña Marino. Así es. ¿Eh? A mucha honra. Bien, administrador público, egresado de Derecho también. Y nada, bueno, electo con 22.867 votos. Bombero voluntario, ¿es correcto? Sí, de la 15ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Muy bien, y integra... Hace 25 años. Pero muy bien. Integra la Comisión también de Hacienda de la Cámara. Así que bueno, ya metemos en materia, ya para que no se nos vayan los minutos, ¿no es cierto? Porque este programa sí que se nos pasa volando, mi querido Javier Pérez. ¿Voy yo con la primera pregunta o partes por supuesto, tú? no, siga usted, pues. ¿Empieza Adelante. usted? ¿Dispara usted o dispara? usted. Oye,
La encuesta Criteria Diputado hoy día muestra por primera vez que la gente cree que la mega reforma tendrá más efectos negativos que positivos. ¿Cómo se puede generar un cambio en esta percepción de la ciudadanía? Porque la mega reforma se viene mañana, por lo que estamos conversando con Max, ¿no? Pero la ciudadanía no está viendo lo mismo que probablemente está viendo el gobierno ni los parlamentarios. Es que hay que sincerar un poco el debate y la historia tributaria de Chile. Cada vez que desde lo discursivo la izquierda ha pintado esto como la reforma a los súper ricos, como que esto viene para ayudar a los empresarios, que va contra el pueblo. Ese es el discurso típico que ha tenido siempre la izquierda cuando busca cobrar más impuestos. Pero recordemos que cuando Chile tenía un impuesto de un 10% corporativo, Chile crecía al 6,3%. Después se nos ocurrió subirlo al 13%, empezamos a crecer un 4%. Después se nos ocurrió tenerlo al 17%, empezamos a crecer un 3,2%. Después se nos ocurrió ponerlo en 27% y estamos creciendo un 2%. O sea, cada vez que subimos impuestos, crecemos menos, el desempleo sube, la gente al final vive peor. Y siempre está esta respuesta de que esto no se ha aprobado en ninguna parte, de que esto no tiene ningún respaldo, de que esto... El respaldo está claro en nuestra historia tributaria. Y si lo vamos a llevar a experiencias comparadas, todo el mundo saca Irlanda. Hoy día tenemos un ejemplo en la región, Paraguay. Sí, po. Flat 10. Sí. Sí. Para todos lo mismo. Sí. Bajo, hoy día está creciendo un 6. Entonces, cuando a mí me dicen que no tiene respaldo, claro, porque la ciudadanía escucha este discurso permanente de la reforma de los súper ricos, que Quiroz está ayudando a sus amigos, que el gobierno está ayudando a sus amigos. Aquí lo que nosotros necesitamos crear es dinamizar esta economía que está estancada hace mucho tiempo, y esto no es pandemia, no es estallido delictual, no es simplemente una mala gestión en la forma de cobrar los impuestos que ha tenido Chile permanentemente. Hoy día Chile tiene impuestos por todo. Por todo. Combustibles, herencias, contribuciones, un IVA altísimo, un 19% más a perdonar, pero ni siquiera los países más caros del mundo tienen un IVA del 19%. De hecho, vamos a ingresar un proyecto de ley bastante pronto para obligar a los supermercados a poner en góndola los precios pre-IVA. No, perfecto. Para que la gente cuando llegue a la caja se dé cuenta y le duela realmente cuando empiece a entender cuánto le están quitando de su plata por impuestos. Y es un país donde los impuestos no se ven reflejados. ¿Y en qué se ven? ¿Cuál es lo único que trae aparejado esta alza de impuestos permanente que ha tenido? Desde la reforma, especialmente desde la reforma de Bachelet, y después con la subida que hizo el presidente Piñera, que dijo que iba a ser transitoria y se transformó en permanente. Que Chile crece menos de lo que es la capacidad de crecer de Chile. ¿Y por qué? Porque la gente nos viene a invertir. Aparte que tenemos un sistema tributario que debe ser el menos serio del planeta. No podemos cambiar nuestra forma de tributar cada 4 años, cada 5 años, porque no hay ningún inversionista, un gran inversionista serio que venga a arriesgarse que el próximo gobierno te suba al doble los impuestos. Bueno, habían diputado, pero habían unos parlamentarios también que estaban amenazando desde ya con que en 3 años más iba a cambiar la mega reforma. Lo dicen de la siguiente forma: aquí no se llegó a un gran acuerdo para subir los impuestos. ¿Lo escucharon eso, no? Sí. Cada vez que Chile ha llegado a un gran acuerdo, ha sido para subir impuestos. Nunca Chile ha llegado a un gran acuerdo para bajar impuestos. Nunca ha llegado a un gran acuerdo para crear crecimiento. Nunca ha llegado a un gran acuerdo para generar inversión. ¿Para qué se llegan a los acuerdos? ¿Para hacer crecer el Estado? ¿Para ampliar la base recaudatoria? No, para ampliar simplemente lo que recaudas. Hoy día nosotros nos estamos haciendo cargo de algo importante, que la base de donde se recaudan los impuestos no está creciendo hace mucho rato. Y eso es lo fundamental. Si hoy día nosotros no cambiamos esa percepción y no esperar a la gente que va a tener resultados en su bolsillo mañana o pasado, porque eso sería una medida populista. Eso puede subir la aprobación que tú decías mañana, dando bonos a diestra y siniestra, siguiendo endeudando el país, haciendo que sea más caro salir a endeudarse cuando realmente se requiere. Pero no, hoy día este gobierno, con una reforma bastante débil, bastante sosa, bastante tímida para mi gusto, está haciendo lo correcto y va en la dirección correcta. A nosotros nos encantaría que fuera mucho más. Bajar el impuesto corporativo más de 20, o sea, de 27. Nosotros, ¿sí? A mí personalmente, ¿sí? Un 12,5 lo encuentro perfecto.
Y no solamente el Para todo. corporativo. Flat tax. Todo, ya. Ajá. Dijiste de la reforma Sosa. Y Sí, tiene- es Sosa. Es Sosa. ¿Sí lo dijo? Sí, está bien. No, Tiene- y, tiene- perdón, se pero lo dije al sí. ministro Quiroz cuando lo presentó. No, está bien. Sí. No tengo... Me parece que hablas con claridad, diputado. Sí, la pregunta es la siguiente: ¿por qué en el fondo el Partido Nacional Libertario está para que el gobierno de Kast gobierne con sus convicciones y como dijo Max Colodro en el bloque anterior, deje mirar un poco la encuesta y vaya por las convicciones que quiere defender o no? Yo creo que el gobierno tiene un problema más grande. Que la fuga en las encuestas... A ver, nosotros somos Partido Nacional Libertario. Las encuestas no nos importan. Cada vez que hablo me cuesta 40 votos. No estamos buscando votos acá. Estamos buscando que el país crezca y que vuelva a ser. La fuga que tiene hoy día de apoyo, la tiene por la derecha. La fuga del apoyo del gobierno es por la derecha. Podríamos entrar a discutirlo, pero está bien, ya, ok. Y es por la Está derecha, bien. ¿por qué? Es por la derecha, podemos decir, un poco más dura, un poco más doctrinaria, porque el gobierno ha sido tibio en muchas cosas que ellos mismos tenían en su programa de gobierno y ha sido tibio en cobrarlas. Yo sé, Javier Pérez, lo que me vas a decir. Pero sí, Estamos hablando termine, de- estamos hablando de la derecha de Chile, vamos. Yo sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que se está negociando esta reforma. No, que no, después, no, si uno tiene que mascar Chile y caminar. No, pero diputado, sí, a ver, en esto estamos de acuerdo porque por lo demás lo dije en un panel que tuvimos juntos. Yo creo que el gobierno tiene que cumplir las promesas de su base electoral más sólida, porque o si no, se va a desfondar y se va a terminar desfondando por la derecha como se desfondó Piñera. Yo estoy de acuerdo en ello, estoy de acuerdo en ello, pero creo que la primera pérdida del gobierno tuvo que ver más con gente que es súper higiénica en el tema de economía, votantes esencialmente gente que votó París y en primera vuelta, etcétera. Pero más allá de eso, diputado, más allá de eso, en lo cual, ojo, estamos de acuerdo, no tenemos diferencia en esto. Vamos a anotarlo. Para que- Queda grabado, sí, queda- no, queda pero se lo grabado. sabe, no. ¿Cuál va a ser el rol del Partido Nacional Libertario en esto? Porque efectivamente ustedes están en una idea de matriz parecida, pero obviamente tienen una visión distinta que tiene que ver con un factor de diferenciación, que es un factor de diferenciación que es evidente. A propósito de lo que conversamos en el primer bloque también, de la ley Escucha tu Corazón, bueno, y otras cosas, ¿no? Sí, bueno, por eso nosotros no somos gobierno. Porque si no tuviéramos esa diferencia, nosotros tendríamos que estar en el gobierno apoyando al Claro. gobierno. ¿Y en los 4 Nosotros- años no van a entrar nunca al gobierno? A ver, yo no puedo... Nunca diga nunca ser jamás, parte- ¿no? porque, oye, en esto se han visto muertos cargando cruces y aquí nadie puede decir de esta agua no beberé. Muy bien. Pero yo no puedo formar parte si no estoy 100% comprometido con un proyecto. Y el proyecto que hoy día tiene José Antonio Kast con los partidos que lo apoyan, no es el mismo proyecto que tiene el Partido Nacional Libertario. Y a donde nosotros en un minuto... Pero los Nacional Libertarios están dentro de los partidos que lo apoyan, ¿o no? Nosotros vamos a apoyar... No son parte del gobierno, pero nosotros son parte del partido que lo apoyan. vamos a apoyar, Javier, lo que haya que apoyar para que Chile vaya mejor. Venga de donde venga. Y a nosotros se nos presentó un programa en segunda vuelta de José Antonio Kast que venía con varios puntos que nosotros encontramos de lógica y que van en la dirección correcta. Más débiles que lo que nos gustaría a nosotros, pero van en la dirección correcta. Y nosotros y nuestros votos van a estar siempre para eso. Pero no van a estar para eso, para nuestros votos, para medidas que caen de repente en lo populista. ¿Cómo Cae- cuál? Como cuáles, No sí, sé, no te lo cuando digo. empezamos a hablar de nanatosismo, que cuando levantaron la mano y lo aprobaron en la Cámara, yo veo diputados de distintos partidos de gobierno, no de republicanos, creo que republicanos no ninguno, pero que lo apoyaron o se abstuvieron. Y yo digo, no estáis entendiendo nada. O sea, una medida que es populista, que va a impedir que la gente tenga acceso a crédito, que los que tengan acceso a crédito va a ser mucho más caro, que las tasas van a ser mayores, que los periodos van a ser más cortos, porque el riesgo va a aumentar. ¿Eso no lo están viendo? ¿No están viendo que nuestro sistema de FP descansa en el natosismo? ¿No están viendo que nuestro sistema de los ahorros, del interés sobre interés, de los depósitos a plazo, de los fondos mutuos, interés son compuesto. intereses sobre interés? Entonces, cuando tú vas con una explicación fácil, con una cuestión fácil a explicarle a la gente de una manera populista, no, es que no te van a cobrar intereses sobre intereses, te van a echar el sistema financiero chileno. ¿Y quiénes van a ser los que sufren? Los que pagan y los que necesitan realmente un crédito. Y aquí le va a abrir la puerta al cuentagota. Que hoy día Claro. es prácticamente obligación en las poblaciones, Sí. en los sectores más El populares. prestamista. Al Prestamista, prestamista, sí. al gallo que va y te obliga a tener 1 millón de pesos con él a un interés del 50% semanal. A eso le está llevando la apuesta con el natosismo. Y hay gente
que no lo entiende Sí. y que se supone que lo debería entender tengo porque claro. se supone que la derecha no podemos caer en ese tipo de cosas, porque si caemos en ese tipo de populismo nos transformamos en lo que hoy día podría ser un partido ni facho ni comunacho. Está muy Pero, bien. ¿cachai? Que desde ese punto de vista, mira, me voy a pasar a otro tema, porque íbamos a hablar ahora de seguridad, pero me quiero quedar un poquito en eso, porque hay un tema que se le critica mucho a la derecha en general, es que es la falta de un discurso claro, cercano, como sí lo tiene la izquierda, y sobre todo la izquierda más extrema como el Partido Comunista, ¿no es cierto? O sea, vimos el video de la ex ministra del Trabajo y la ex ministra vocera de gobierno hablando de que se iban a cambiar digamos, las horas de trabajo, ¿no? Las 40 horas, y vamos a pasar a trabajar 52 horas, lo que obviamente es una falacia. Pero tienen esa cosa, y esa cosa también de decirle a la gente que con el tema de la disminución de la tasa de impuesto corporativo, en el fondo van a beneficiar solamente los más ricos. ¿Qué pasa con la derecha que no es capaz o le cuesta mucho explicar en simple temas que son tan relevantes como dices tú y que es importante que entiendan, porque si no se cae en el populismo permanente? O sea, yo creo que no es difícil, lo que pasa es que hay que atreverse a explicar en fácil. Y cuando tenéis una derecha tradicionalmente muy burguesa, que le gusta hablar en difícil, que le gusta mucho la academia, porque el problema que tiene... Muy buena para el Excel y muy mala para el Word. Exactamente, muy mala para el Word, muy mala para la calle, Sí, claro. muy mala para salir a conversar con la gente. Y perdón, no es una crítica que estoy haciendo a algún sector especial, estoy hablando de la tradicionalidad de la política, especialmente en la derecha. Nosotros dejamos votados los barrios, dejamos votados las escuelas, dejamos votados los centros de padres, dejamos votados las juntas de vecinos, las dejamos votadas hace muchos años. Y hoy día tenemos que hacer un trabajo titánico para recuperarlas, porque desde ahí podemos hablarle a la gente, desde la cercanía, desde el tecito con la señora. Y esto no es populismo, es la pega que hay que hacer, porque la política hay que bajarla al terreno. Porque siempre se habla, no, es que la academia piensa que bajar, no está demostrado en ningún lado que bajar impuestos ayuda al crecimiento. Oye, pero la academia fue lo mismo que nos dijeron, que subiendo al 27% íbamos a recaudar más porque matemática 1 más 1. La academia tiene demasiado peso, no estoy diciendo que no lo tenga, pero tiene demasiado peso, especialmente en el discurso de la derecha. Y la derecha se olvidó de tomar el pulso a la calle, a explicarle a la señora por qué el anatocismo es bueno. No es bueno, per se, sí. pero porque es malo sacarlo. Sí, porque van los lados. Sí. Bueno, Porque- lo comentaba Pablo Longueira en el programa anterior, que él quería retomar un poco este tema de la derecha en la calle y la derecha, la UDI popular. No, a ver, pero perdóneme, pero Pablo... Ya, pero no le pega a Longueira. Si no le voy a pegar O le va a a pegar Pablo Longueira. Longueira, que le tengo mucha Le estima pega a aparte, Longueira. pero si esto no se trata de retomar la derecha popular para ganar una elección. Aquí no se trata de hacer una campaña permanente y buscar buscar irse a la gente, a los barrios populares para ganar elecciones. Aquí se trata de hacer un trabajo real, consciente, permanente, para que la gente entienda y pueda surgir dentro de sus posibilidades y con las oportunidades que les da un mercado maravilloso que es el chileno cuando está bien operado. Pero esta cuestión permanente de, no, si aquí lo recibimos a todos, la UDI popular... A ver, no podéis ser popular, después no ser popular, después ser popular, después no ser popular. Tenéis que mantener un discurso y una línea. Y a medida que mantengas una línea, bienvenido Pablo. No hay problema. Pero no con un afán de volver a ser la UDI. Si a mí no me interesa que el Partido Nacional Libertario sea el partido más grande de Chile, que de hecho somos el partido de derecha más grande de Chile. No me interesa. A mí lo que me interesa es que el Partido Nacional Libertario tenga un peso para poder llevar las ideas de la libertad y que eso les afecte de manera positiva a un país que hoy día está muy dejado al criterio permanente de una academia que tiene menos calle que una pantufla. Si esa es la realidad. Diputado, le voy a dejar a mi querida compañera Constanza el tema de los indultos, pero ya que está hablando de la UDI, Grandes amigos la UDI. sí, no, te quiero preguntar, ¿por qué sabes eso con la UDI en el tema de la eliminación del INDH? Me pareció, me pareció que efectivamente hubiera esperado que republicanos y algunos más se subieran. Bueno, me imagino que ellos están en un rol de gobierno, pero avanzaron con la UDI en eso y quiero referirme al tema del INDH porque efectivamente uno se entiende que se ha transformado en una institución servil Una a herramienta varios política. intereses Es una herramienta política. de herramienta política y esa convicción de que efectivamente ya no hay que ni siquiera reformarlo, sino que hay que eliminarlo fue la propuesta que hicieron con la UDI, ¿no? Absolutamente. El INDH no cumple ningún rol
ningún rol. Lo único que hace es apoyar a delincuentes y traficantes y asesinos, como la visita que se acaban de mandar este show de Línea de H, visitar el Rana. Al Rana, sí. Oye, pero ¿de qué estamos hablando? Cuando tenías a Línea de H haciendo los montajes para el estallido delictual en la calle, echándole ketchup y heladería a la gente. Sí, claro. O sea, estáis frente a un arma política de la izquierda, operada por la izquierda, que funciona con plata del Estado. Y eso no puede suceder. El Línea de H no cumple ningún rol que no pueda cumplir por ejemplo, en una lógica de gobierno de que necesitemos efectivamente algo así, que no pueda cumplir el Consejo de Defensa del Estado. O una rama del Consejo de Defensa del Estado. Sí. Pero esta cuestión de permanentemente... o un área dentro del Ministerio de Justicia, una subsecretaría de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Claro. Existe, claro, pues. Pero aparte tenía una cuestión que viene totalmente influenciada otra vez desde el extranjero, con esta cuestión de que desde la ONU prácticamente nos están diciendo que tenemos que hacer, cuando Chile es un país soberano que tiene normas soberanas y que hoy día lo que necesitamos más que Instituto de Derechos Humanos es un instituto de protección a nuestros policías y a nuestras fuerzas de orden. Eso necesitamos. No gente que cuando matan a un policía o agarran a balas a un policía y se va preso, vayan a visitar a esa persona en la cárcel para ver cómo está. Y que además lo asesinan. ¿Ah? Además muere el carabinero. Exactamente, lo van a visitar para ver cómo está. Claro. Sorry, pero no me importa cómo está. ¿Qué hacemos ahí entonces con el tema de la RUF, diputado? Bueno, el proyecto que hay de RUF, que hoy está en el Senado, sigue durmiendo, esperemos que salga luego. A nosotros personalmente encontramos que es un proyecto demasiado general. Oía a Johannes Kaiser hoy día en la mañana diciendo que efectivamente él creía que le faltaban algunas precisiones. Le falta algunas precisiones. Nosotros habíamos presentado un proyecto que era súper transversal, que lo hizo en la legislatura pasada Johannes, que está firmado desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido Socialista, pero que hace cambios importantes, porque trata de manera distinta a las fuerzas de orden con las fuerzas militares, cuando existen los rules of engagement, cuando se le pide a los militares que salen a la calle, tienen la justicia pasaba a ser la justicia militar, que tenía una serie de factores que realmente protegían las fuerzas de orden y seguridad cuando salen a hacer la pega que están mandatadas a hacer. Está bien. ¿Hay ánimo político del gobierno de impulsarlo o no? A mí me ha parecido que ha sido un poco lento tanto el tema de los indultos como el tema de la RUF. Nosotros junto con el diputado Maroski hemos tenido bastantes reuniones con Interior, SECPRES, Defensa, para impulsar este proyecto y para sacarlo, sea el nuestro o sea, pero uno hay que sacarlo. Salga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hoy día estamos escuchando a alcaldes, especialmente de oposición, pedir que salgan los militares a la calle. Yo no estoy dispuesto de que salgan. A ver, con RUF sigo teniendo dudas de que salgan a la calle. Porque yo no estoy dispuesto a que una persona, por cumplir su labor, termine presa. No me gusta. Esa es la mayor discusión al final. No me gusta. Pero sí tenemos una necesidad. Lo mínimo que podemos hacer nosotros por nuestras fuerzas de orden, de seguridad y nuestras fuerzas armadas es darle reglas claras. Y cuando se respetan esas reglas claras, por lado y lado, porque aquí tenemos casos de carabineros enjuiciados que cumpliendo todos los protocolos, igual se fueron para adentro, con testigos de días muchas veces. Entonces, si no tenemos reglas claras y no tenemos también la voluntad política de apoyar a nuestras fuerzas de orden, no vamos a llegar a ningún lado. Porque hoy día no es un problema de que, ojo, que no estoy diciendo que los carabineros que hoy día están en la calle están dando la vuelta larga, como dicen muchos, no. Yo creo que los carabineros hoy día siempre van a estar protegidos, como lo estuvieron el 18 de octubre, para proteger la institucionalidad de Chile. Pero sí lo que estoy viendo con mucha preocupación es que ya no hay gente interesada en entrar en estas instituciones y hoy día tenemos un déficit. ¿Cómo yo como padre voy a apoyar a un hijo que quiere ser carabinero si cada día que salga a la calle y cumpla su labor tiene la posibilidad de irse preso? No. El apoyo político a las fuerzas de orden es fundamental para mantener un Estado de Derecho sano. Y en Chile eso se dejó de hacer hace mucho rato. Y en el apoyo político ley de indulto, diputado, porque efectivamente, yo soy un convencido, también lo he dicho en otros momentos, de que efectivamente más allá de si tenemos más o menos recursos, otra opción es decirle al carabinero, mire, ¿sabe qué? Si usted actúa, yo Estado, yo Poder Ejecutivo, yo Presidente de la República, yo Gobierno, lo voy a apoyar en su actuar. Ustedes han promovido ley de indulto, no darle la discreción al presidente, sino vía ley por el Congreso. ¿Cómo ven ese ánimo, como se dice vulgarmente, hay agua en esa piscina o no?
bueno, tiene el apoyo del presidente del Partido Republicano, de partida. Yo no sé si hay agua o no hay agua, pero lo que yo sí sé es que tenemos que mostrar algún tipo de apoyo. A mí me encantaría que esto no fuera necesario, y me encantaría que el 12 de marzo se hubieran estado firmados todos los indultos, porque tuviste todo el tiempo para estudiarlos. Que sigamos estudiando. Cuando tenéis el caso como el suboficial Castillo, que está preso cuando todas las pruebas materiales, de hecho, la identificación de la única testigo, identificó al suboficial Castillo y se equivocó y identificó al procurador del abogado. Y esa persona está presa hoy día. Claro. O sea, a ese nivel estamos hablando. Cuando hablamos del caso Capitán Maturana, donde una piedra con restos biológicos no fue periciada. Donde estamos hablando del caso, que todo el mundo se equivoca y dice que aquí se aplicó la ley Naín Ratamal con el caso de Claudio Crespo, el comandante Crespo, de hecho, en el juicio se reconoce que ellos pudieron haber usado, por el nivel de agresión que tenían, fuerza letal, cosa que no se hizo. Y hoy día tenemos una fiscalía que está permanentemente cooptada políticamente, con fiscales que están actuando como real herramientas políticas, persiguiendo a las fuerzas de orden como para formar un halo de inseguridad en las tropas. Y eso nosotros no lo podemos poner, porque el día que vuelva a haber un hecho como el del 18 de octubre, un día que de nuevo se manipule a la gente, porque todos vimos esa tremenda marcha de ¿cuántos millones de personas? Sí. 1 millón de personas. Pregunta cuántos de esas personas hoy día están arrepentidos de haber salido a marchar ese día. ¿Y en qué se transformó? Cuando tuvimos a una primera línea siendo homenajeada desde el ex Congreso hasta el Festival de Viña por un humorista. Cuando nos parecía lógico que una persona encapuchada agarrara piedrazos y a molotov a nuestras fuerzas de orden. Donde era normal decir que prefiero ser, no lo voy a decir acá porque es feo, pero nunca paja. Sí. Y eso era normal, y era aplaudido. Sí. Donde Carabineros bajó su aprobación hasta un 20%. 20%. Hoy día, Pero, hoy día está en un 77. Bueno, pero para pero recordarlo. estamos en la contraola, po. Si eso es lo que planteó Max aprovechemos la Colodoro. Sí. contraola. Claro. Pero cada día que pasa ¿Ha sido hablando el gobierno en es eso, más no? difícil. Yo creo que ha sido hablando. Y se lo hemos dicho, nosotros queremos una reacción más fuerte, un apoyo más fuerte, porque el poder político debe, sí o sí, apoyar a las fuerzas de orden, especialmente el Ejecutivo. Me encantaría que un proyecto de indultos generales no fuera necesario. También descomprime un poco la responsabilidad del presidente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, po. Pero me encantaría que no fuera necesario, porque me encantaría que estos indultos hubieran estado firmados el 12 de marzo. Y no es para todo el mundo, y no, sí se tienen que estudiar. Sí puede haber un caso en que no corresponda, puede. Yo todavía no conozco ninguno. Oye, voy a pasar a otro tema que también es bastante complejo, que es el proyecto Escucha... ¿Es Escucha su corazón o Escucha tu corazón? Su corazón. Su corazón, ¿no? Bueno, fue un proyecto que fue impulsado por un también diputado del Partido Nacional Libertario, ¿no es cierto? Es un Tiene un apoyo bastante transversal, ¿eh? Es Dentro un- de las derechas. Pero es un tema bastante complejo, da apoyo y también rechazo. De hecho, la propia Carla Rubilar, además compañera de la radio, también lo calificó como un grave retroceso. ¿Ah? El proyecto es complejo, sobre todo por lo que plantea. El proyecto es súper complejo porque el tema es súper complejo. Sí, claro. Connie. Nadie puede tomar a la liviana este tipo de proyectos. Pero lo que sí se toma a la liviana es la causal de violación. Porque Ya, hoy pero- día existe una causal de violación que no representa ninguna obligación de denuncia. O sea, estamos en el mundo de los locos. Ya, pero entonces espérame, porque después hubo una bajada, perdón, diputado, espéreme, porque después No, hubo una bajada que hacía referencia que, claro, que era solamente porque estamos hablando de una persona, una mujer que haya sido, digamos, que quiera realizar un aborto en base a la ley por las 3 causales, en el fondo se le iba a sugerir escuchar los latidos del corazón de la guagüita, así que ya estaba en gestación, que ya se podían escuchar, y si ella se negaba a escucharlo, entonces el médico no iba a realizar, digamos, la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, exactamente como dice Javier. Que eso es un poco una medida súper... Dura. y en el fondo no hay una elección. Ese es el tema. Porque cuando a ti te dicen yo no quiero escuchar y tú dices, bueno, no quiero escuchar, entonces el médico no puede hacerlo, no te están dando la posibilidad de elegir. Es una medida súper coercitiva al final. Entonces, y es polémico. Es súper polémico, pero no por eso no puede darse la discusión. A ver, es un Pero proyecto, es el minuto también para darse la discusión, es que yo creo que dadas los las minutos- circunstancias. Nosotros, mira, yo creo que tenemos un problema grave porque estaba escuchando a Javier y a ti cuando estaban hablando con Max.
que yo a Max lo encuentro un seco, pero estoy muy en desacuerdo con algo que se dijo acá recién. No es el momento de hablar estos proyectos, no es el momento de hablar estos temas, no es el momento. El momento, aquí existe un legislativo y un ejecutivo. El ejecutivo tiene que hacer su pega y el legislativo tiene que hacer su pega. Una de las pegas del legislativo va a ser leyes. Nosotros no podemos parar las leyes porque se está tramitando una mega reforma. ¿Se entiende, no? Hoy día tenemos una sequía legislativa importante. Hoy día no hay proyectos trascendentes en el Congreso. Y eso no puede pasar. Porque ¿qué pasa si se demora 6 meses más? ¿Vamos a perder un año legislativo? Pero no le mete más ruido al gobierno en vez de... Pero si el proyecto no es del gobierno, el proyecto es del Partido Nacional Libertario. Está bien, pues, pero lo ponen en una encrucijada al ¿En qué presidente. Porque él quedó un poco zanjado el tema de la ley del aborto en 3 causales y ahí quedó y no querían meterse más en ese tema. Tengo Han tratado de entendido evitarlo. en todo caso que el proyecto se va a retirar para mejorarlo. Ok. ¿Ya? Pero Porque en estricto rigor hay a ver, 3 causales. Inviabilidad del feto. feto. Ya. Es que O sea, por- ya, por- ya. por eso- O sea, antes que ya, me- va, antes que va, vaya es que para allá, es que por eso para hay que aclarar va. las 3 Se causales. va a retirar y Después, se va a dejar solamente para la tercera causa. claro, La de porque violación. inviabilidad del feto, porque riesgo de vida de la madre y violación. O sea, uno pudiera decir, ya, en la tercera pudiera haber un espacio, ¿no? Pero en las otras pero 2 causales es Por eso se va a absolutamente... retirar y se va a presentar para esa causal. Nota, nos tenemos que... Lamentablemente se nos terminó el programa. Muy Mire corto usted, su programa, sí, muy corto pero su muy programa. programa. Vamos a hacer más Oiga, largo. diputado Carles, nota al gobierno del presidente Cast. ¿Hasta el momento? Sí. 5. Un 5. Diputado Pierre Carlesi, muchas gracias por acompañarnos de Ciudadano País. Un aplauso Ya se nos enorme pasó el de quienes nos tiempo, qué acompañaron. rápido, Sepa que Javi. vea. Para que vea. ¿Le gustó el programa o no? Me encantó, Ya. encantó, así que... Aquí no viene a pelear tanto, lo vamos a entrevistar no, más, yo ¿ves? no peleo, sí, todo el mundo piensa que yo Ustedes peleo. 2 pelean nomás. Yo estoy aquí, estoy la más piolita. No, yo no peleo. Oye, bueno, Constanza, muchas gracias. Javier, Agradecer también a nuestros media gracias partners, a por ti. supuesto, sí. Agradecer a Radio La Metro, a La Metro TV, a TVX Televisión y por supuesto, ¿dónde estamos, Connie? Agradecer a en el nuestros queridos restaurante Don amigos, sí. Carlos, en el Piano Bar Don Clan, el mejor lugar de Santiago para venir a pasarlo bien, entretenerse. Además, bueno, puede comer antes en el restaurante el Don Carlos exquisito y después subir al Piano Bar a pasarlo bien. Qué mejor panorama. Las Así que, papas provenzal acá son maravillosas. Maravilloso. más así que encima. Vengan ¿eh? aquí al Don Carlos. Tenemos testigos. Así que nos despedimos. Muchas gracias. Gracias por la tremenda audiencia que nos están dando. Gracias por su apoyo también en redes sociales. Nos vemos el próximo lunes a las Sin 22 falta. horas, sin falta. Y nuevamente enviar un abrazo a las familias de la región de Coquimbo y de la región de Atacama y a todas nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros que están dando una tremenda pelea por ayudar a los chilenos. Por mi parte me despido. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao. Nos vemos el próximo lunes, Ciudadano País.